de esta reestructura de gobierno local que tiene de ahora en adelante El Salvador. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por tu presencia. Te saluda César García desde Quito, Ecuador. Muy buenas noches, un saludo hasta Ecuador, desde El Salvador, ya aquí listos para conversar un poco acerca de lo último que ha sucedido en el país, que es esta reducción considerable a nivel de municipios y también de diputados. ¿En qué medida piensas que esto afecta a la representatividad que tiene cada localidad que antes tenía esta distribución de municipios que superaban los 200? Sí, quizás primero aclarar de que esa iniciativa no es nueva. Quieras o no, indudablemente, toda la cuestión mediática que el presidente Bukele a nivel internacional tiene ahora, creo que ahora la comunidad internacional, periodistas le ponen más atención a nuestro país. Sin embargo, eso se venía como una idea desde hace años atrás, inclusive en las asambleas anteriores. Sin embargo, nunca pasó a materializarse, llamémosle de esta forma, porque indudablemente que afectaba políticamente a alcaldes, en este caso lo que le decía el presidente, los asistentes, etcétera. Lo mismo para diputados, es decir, después, previo a los acuerdos de paz en El Salvador, no eran 84 diputados, eran 60. Después de los acuerdos de paz fue que se llegó a un acuerdo político con la facción del FMLN, que fueron los guerrilleros que llevaron a la guerra fratricida en El Salvador, para darles cabida en el Parlamento, me explico. Es decir, fue un acuerdo político que se tuvo. Y un país tan pequeño como el nuestro, un ejemplo, Costa Rica es el doble de nosotros territorialmente y tiene menos municipios que nosotros. En la Constitución de El Salvador inclusive se establece territorialmente, con base a kilómetro cuadrado, cuánto debe tener cada municipio de forma constitucional. Hay muchos en El Salvador que no reúnen ese requisito. Es decir, era muy necesario hacerlo. También, básicamente por la reducción que se va a tener en cuanto a aspecto económico, se puede focalizar esos recursos en otro tipo de cuestiones. Podemos ver que el presidente lo que está haciendo es una reestructuración del Estado que no es nueva. Desde el momento que se sustituyó al fiscal de la República, a los magistrados de la Corte, cuando tomó posesión la nueva asamblea, se ha visto esos cambios radicales. Ahora, que al Luis, final, ¿sí? Muchos analistas políticos califican este tipo de decisiones y basándonos en el argumento del propio Bukele como populistas y señalan que en gran medida atraen evidentemente la aprobación popular, pero más allá de eso, tú ya lo vienes advirtiendo, ¿es eficiente esto para no concentrar el poder en ciertas localidades? Porque acá en el Ecuador también fuimos a una consulta popular para reducir, por ejemplo, asambleístas, pero finalmente se pensaba si esas pequeñas provincias simplemente aniquilaban su representación. Mira, al final el país, El Salvador, tiene aquí no se le llama provincia, sino que hay unos cantones, municipios pequeños que la pobreza, es bastante extrema en la población. Lo que se busca es que anexar estos municipios pequeños a municipios más grandes para trasladarle ese beneficio en desarrollo local, me explico, lo que las alcaldías grandes están haciendo. Es decir, incluso hay una encuesta de Fundabungo, que es de las pocas que ha tirado, fue antes de aprobarse esto, donde la población veía con buenos ojos la reducción de municipios, de igual manera diputados. Es decir, yo creo que a nivel de Latinoamérica, eso de que los diputados ganan mucho salario, que hay demasiados funcionarios, yo creo que es un hartazgo a nivel de América Latina y no es de hoy. Por eso la población lo ve con buenos ojos. Al final, como te explico, los analistas o gente de oposición que está llamando a esto populismo, esa retórica la vienen utilizando inclusive desde el régimen de excepción, con el plan de seguridad, con la cárcel que se ha hecho contra los pandilleros. Cada política que el presidente de El Salvador ejecuta, siempre para cierto sector que ha perdido privilegios, indudablemente, es populismo. Pero si te das cuenta, es digno de estudio de ciencia política cómo en sus 4 años el presidente de El Salvador tiene una aprobación arriba del 8. Es decir, en El Salvador nunca había tenido un presidente con tanta aprobación, y eso no es solamente una propaganda. Obviamente hay una comunicación política, hay una inversión en publicidad. Sin embargo, la diferencia, ¿cuál es con gobiernos anteriores? Porque en su momento hay un presidente condenado en El Salvador por corrupción, Antonio Saca, que tuvo una maquinaria comunicacional muy buena. Pero en cuestión de meses decayó su aceptación. ¿Por qué? Porque lo que él decía no se estaba materializando. Y aquí vemos algo paralelo. ¿No tiene nada que ver con preparar el terreno para favorecerse electoralmente?
Ese ha sido el argumento de ciertos sectores también de la oposición. Pero favorecerse electoralmente si la oposición no se ha logrado reconfigurar, es decir, en todas las encuestas a nivel de partido político no pasan ni del 4%, cuando Nuevas Ideas tiene arriba del 50%, no entienden qué se va a favorecer políticamente, al final, o sea, no lo necesita. Me explico, más bien es una reestructuración necesaria política del Estado, que la población, como te digo, no es de hoy, ya lo exigía, sin embargo en el pasado no lo iban a hacer. Imagínate qué interesante, muchas alcaldías que pertenecen hoy al partido de gobierno Nuevas Ideas van a desaparecer. No creo que ellos estén muy contentos con eso, me explico, es decir, él al final está haciendo una reestructuración sabiendo de que muchos alcaldes de Nuevas Ideas ya no van a poder ser alcaldes nuevamente. Muchos diputados inclusive corren el riesgo de ya no ganar un escaño nuevamente. Al final, el método que se va a utilizar a nivel de diputaciones, pasándonos a ese tema, es el mismo de Guatemala, es decir, no darle cabida a los residuos. Y como decía un colega analista, si los residuos son desechos, es algo que no se quiere de primeras a primeras. Al final, lo que se busca es optimizar, focalizar recursos políticos acorde a lo que la población necesita. Mira, si al final lo que tienen que hacer los candidatos a diputados, los nuevos que quieran aspirar a los curules, es realmente trabajar un buen perfil y unas buenas propuestas, porque van a tener más posibilidades de quedar directamente como diputados, no por residuos. Claro, ahora Luis, todo esto se está desarrollando en un ambiente de apego a la democracia, es decir, las decisiones del presidente Bukele, que son bien aceptadas en la población, también están siendo observadas, por ejemplo, por organismos internacionales que en algunos casos han calificado como excesos ciertas cosas que están decidiéndose allá. ¿Qué opinas al respecto? Sí, es que mira, al final muchos organismos internacionales como Human Rights, los Estados americanos, Amnistía Internacional, por ejemplo, que se han pronunciado es porque tienen una agenda ya per se específica en El Salvador, más que todo con el partido que fue en este caso gobierno anteriormente, de partidos de izquierda. El presidente les ha sentado posición en no continuar con muchos proyectos que ellos venían haciendo. Tal vez no viene al caso de esa pregunta, pero me gustaría hacer una aseveración para que entendamos el panorama. Por ejemplo, muchos organismos promueven el aborto en El Salvador. Aquí no se le dio cabida, el presidente se sentó posición y dijo que no. Y por eso entiendo que han tenido ya una agenda directa en contra del gobierno actual. Y todo lo que está haciendo, es decir, el presidente presentó la moción para reducción de municipios y diputados. ¿Qué necesita? Nada más la aprobación de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea lo ha aprobado. Es decir, tiene esa ventaja que como tiene mayoría el Partido Nuevas Ideas, y como se dice, recuerda que en democracia la mayoría manda. Claro. Y eso lo decía lo dicen todos los políticos cuando están en el poder, y al final cuando ya no están en el poder es cuando les termina afectando. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que eso es la democracia. La mayoría de la población salvadoreña eligió más de 50 diputados de Nuevas Ideas, dándole la mayoría calificada para decidir sobre este tipo de posturas. Es decir, no es una imposición del presidente. La oposición política no tiene la capacidad para decir no, porque no tienen la aritmética para hacerlo, me explico. Es decir, no es que sea algo inconstitucional, no es que se hayan pasado por el suelo la Constitución, lo mismo el régimen de excepción. Ese tema es de origen constitucional, está en la Constitución de la República, solamente tiene que aprobarlo la Asamblea. Y interesante, me dicen, tomamos el plano de seguridad, ¿por qué antes en El Salvador nunca se había aprobado el régimen de excepción? No les interesaba la seguridad de los salvadoreños. A la fecha te puedo decir, como consultor en seguridad, jamás pensé ver mi país con una violencia homicida reducida, atomizada considerablemente. Es decir, nos hemos vuelto un ejemplo en modelo de seguridad hasta a nivel regional. Costa Rica tiene más asesinatos que nosotros ahora, cuando era impensable en gobiernos anteriores. Bien. Gracias por este criterio, Luis. De hecho, comienza la fase 2 del presidente Bukele, porque más allá del tema de seguridad, ahora vienen retos a nivel social y para reducir las inequidades. Está reestructurando el Estado de momento y vamos a ver cómo va caminando. Te comprometo para seguirlo analizando conforme sigue evolucionando el gobierno de Bukele. No, indudablemente, siempre a la hora. Recordemos que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países. No puedes reestructurar nada si no hay seguridad ciudadana. Eso es clave para cualquier país del mundo. Abrazo, gracias, muy gentil. Saludos.